Vamos a recordar un poco del tema que habíamos visto en la clase anterior. Estábamos hablando en clases anteriores del proyecto político que tenía Simón Bolívar. Entonces, recuerde que Simón Bolívar también era un criollo, una persona, hijo de padres españoles nacidos en América. Para recordar un poco esto, pues he puesto esta imagen que usted puede observar ahí. Las élites criollas tenían acceso a la educación, cosa que no era permitida para los indígenas ni los mestizos, peor aún para los negros. Estas élites criollas promovían un movimiento intelectual, como habíamos mencionado en clases anteriores, como por ejemplo lo que promovía Simón Bolívar. Los criollos no se identificaban ni con los europeos ni con los indígenas. Buscaban la forma de diferenciarse de ambos, porque por un lado se proclamaban como explotados en relación a los españoles, pero por otro lado ellos explotaban a los indígenas, ¿sí? Y prueba de ello era que muchos criollos se adueñaron de las tierras de los indígenas. Muchas de estas tierras se fueron adueñando por engaños, pero por otro lado también era porque nuestros indígenas tenían que vender sus tierras. ¿Por qué tenían que venderla? Porque estaban endeudados. ¿Y cuáles eran estas deudas? Las que tenían que pagar a la corona española. Recuerden que en algún momento en las clases nosotros habíamos dicho de que teníamos que pagar por el derecho de la conquista, o sea, porque nos conquistaron, teníamos que pagar. Y entonces parte de estas deudas eran las que asumían los indígenas. Y para pagar esta deuda, muchos de ellos tuvieron que vender sus tierras a los criollos, ¿sí? Naturalmente, con esta viveza de ellos, lograron apoderarse de grandes extensiones de tierra. Luego de eso, pues nuevamente tenemos aquí a este personaje muy conocido por todos nosotros, que es Simón Bolívar. Nos dice que él buscaba proclamar un estado, una nación, un territorio delimitado geográficamente, con una población constante y un gobierno. Bolívar concibió que las naciones debían organizarse geográficamente en provincias o departamentos, que el Estado debía ser republicano. ¿Qué quería decir esto que tenía que ser un Estado republicano? Quería decir que tenía que tener el poder ejecutivo, legislativo y judicial, como nosotros ya lo conocemos. Si en algo se caracterizaba a este personaje es que él redactaba él mismo la Constitución. La primera Constitución del Ecuador fue redactada por su puño y letra, y él desde esa Constitución nos ha dejado el hecho de poder utilizar estos tres poderes. En la actualidad son 5 los poderes, pero de inicio sabemos que estos 3 poderes los dejó fundados él, ¿ya? Entonces, en este primer momento, cuando estábamos hablando de la Gran Colombia, pues él decía de que el presidente tenía que ser vitalicio. Esto quiere decir que tenía que ser presidente hasta cuando se muera. Y luego decía que el cargo del vicepresidente, en cambio, tenía que ser hereditario, ¿sí? Pero esto ventajosamente cambió con la disolución de la Gran Colombia. Y cuando pues ya se fueron, cada estado se fue independizando. Aquí pues aprovechando un poco el tiempo que usted puede disponer ahora en su casa, les sugiero que en compañía de sus padres o de un adulto, usted vea la serie de Simón Bolívar, que es muy interesante, para que usted pueda esclarecer también muchos de los conocimientos y sobre todo valorar